buenos días, buenas tardes a nuestra audiencia. Es un placer tener mi invitado hoy día, Ariel. Él es fundador de NE360 Consulting. Es un gran placer tenerla aquí con nosotros. Por favor, si puede introducirse, contarnos un poquito sobre lo que usted hace. Sí, claro. Ante todo, gracias por la oportunidad, por la entrevista, por permitirme llegar a tu audiencia. Muy, muy interesante tu trabajo. Te felicito por lo que estás haciendo, Jorge. Y empezamos por ahí. Sí, nada, mi Gracias. nombre es Ariel Rosas. Soy un consultor de negocios. He tenido una trayectoria un poquito interesante. En los últimos años, 15 casi 20 años, he estado en la industria de la tecnología desarrollando proyectos, ayudando a empresas y organizaciones a lograr sus objetivos en función de soluciones que puedan optimizar todo lo que son sus procesos, todo lo que es la transformación digital de las organizaciones, ¿no? Hemos ido manejando una cartera interesante en diferentes verticales, industria, en la parte de telecomunicaciones, en la parte de educación, es decir, todo ese ecosistema de empresas hemos ido ayudándolas con soluciones a la medida para poder, evidentemente, pues mejorar todo lo que es su ecosistema, ¿no? Así que más o menos ese es un poco la trayectoria. Últimamente, pues nos hemos enfocado, evidentemente, en soluciones dirigidas un poquito a desarrollar productos de inteligencia artificial, ya que pues obviamente estamos en esa época de la inteligencia artificial, pero también sabemos que que hay mucho por hacer, ¿no? Así que por ahí más o menos andamos lo que hacemos, ¿no? También Así, estoy claro que sí. un poco en la parte de media, ¿no? También tenemos ahí una revista informativa y corporativa donde ayudamos a empresas a tomar decisiones. Así es como nos conocimos, ¿no? Entonces, claro, nos podemos conversar un poquito sobre cómo logras las soluciones para las empresas y tal vez su tipo de soluciones y cómo se conecta. Pero primero quería preguntar un poquito sobre cómo empezaste. ¿Cuál es su formación? Un poquito sobre cómo empezó en este rubro y si hay alguna pasión conectada. Sí, claro. Bueno, mi formación en negocios. Eh, Tengo una carrera a nivel de negocios, marketing y de gerencia de negocios. Un poquito en la parte de mi maestría fue enfocada básicamente hacia lo que es la administración y proyección y generación de proyectos de negocio. Así que por ahí ha andado mi carrera. Y bueno, el tema de la tecnología se dio de manera orgánica a medida pues que se iban dando este desarrollo de mi carrera profesional, se me dio la oportunidad hace muchísimos años en una empresa aquí en Panamá que ya no existe, que se llama Cable Onda, que ahora era uno de los principales telcos de aquí de Panamá, una empresa panameña. Y nada, ese fue pues un periodo de mucho aprendizaje y me dio principalmente ese bagaje para poder conversar con clientes de diferentes verticales y en consecuencia pues ofertarles soluciones a la medida, ¿no? Por ahí vino un poco más esa escuela mía a nivel de telco, ¿no? Acto seguido, Cable Onda es comprada por actualmente Tigo, que ya pues es una empresa más regional. Y bueno, por ahí fue desarrollando e hilvanando mis gustos hacia el área de la tecnología, ¿no? Ujú. Así que pues, podríamos decir que tengo casi como Sí. 20 años entre una empresa u otra. Y bueno, ahora estoy de manera independiente, pues como te comenté, ayudando a una cantidad importante de clientes a poder ser más productivos y en consecuencia a crecer, ¿no? Así que Sí, estamos. muy bueno. El crecimiento es muy importante y a veces no es tan claro el camino, ¿no? Entonces siempre es bueno tener otra perspectiva y tener como socios, como compañeros, alguien que le pueda ayudar. Entonces, llevas tiempo moviendo entre tecnología y comunicaciones y conversaciones sobre la minería. ¿En qué momento sentiste que estos dos mundos realmente se conectan? Sí, mira, una muy buena pregunta. La verdad que el tema de la minería en Panamá es súper interesante. La minería en Panamá, pues cuando en el caso tal de Minera Panamá estuvo operativa,
tenía un porcentaje importante a nivel del Producto Interno Bruto, o sea, representaba para Panamá algo un poquito más, creo que del 2% o 1,34% de lo que es la parte del Producto Interno Bruto de Panamá. Eso trajo como consecuencia que pues se dieron algunas situaciones aquí localmente a nivel de política, a nivel, tú sabes, todo lo que es minería, como son recursos naturales, pues van creando algún tipo de actividades un poco enfocadas hacia la política. Y me interesó un poquito profundizar más en el tema, ¿no? Fui profundizando un poquito más el tema, pero desde adentro conversando con personas dentro de la industria minera para tener una perspectiva no solamente de posiblemente el panameño común, hablando de Panamá, sino también de las personas que estaban a lo adentro, ¿no? Claro. Y nada, por ahí un poco he tenido la oportunidad de conocer personas. De hecho, hace par de meses atrás formamos parte, nos invitaron, perdón, de Expo Minera 2025 que fue aquí, fue en Panamá, y tuve la oportunidad de conocer personas maravillosas, evidentemente desde su punto de vista. Mi trabajo ahí no tanto es entrar a juzgar, sino más bien informar y tener un poco ese conocimiento o esa perspectiva de tanto los proveedores como los mineros y cómo se maneja el ecosistema minero, por lo menos en Panamá, ¿no? Y eso me ha dado un poquito la visión de tener esa perspectiva un poquito más regional también, ¿no? Tuve la oportunidad de entrevistar a personas, consultores regionales, a geólogos, a proveedores, a, qué sé yo, diferentes personalidades dentro de la industria minera y pues evidentemente eso me va dando un poquito más de conocimiento y entender también por dónde andan un poco sus necesidades, y por lo menos qué es lo que a mí me atañe, que es la parte de la tecnología, ¿no? Así que por ahí un poquito he llegado a esta industria minera que es tan apasionante, conflictiva, pero a la vez muy, muy interesante, ¿no? Era un buen sí, ecosistema, como un buen ambiente Expo Minera, porque claro, está hecho en Panamá, donde podemos ahorita llegar a poquito sobre la situación en Panamá minera, pero también tenías gente de todo el mundo, ¿no? Que venía. Como dices, geólogos, ingenieros, es una industria muy amplia, ¿no? Que tiene de todo, ingeniería, trabajo social, ¿no? Ciencia, es una increíble industria. Entonces, pero entonces para nuestra audiencia o tus audientes también, para la audiencia. Alguien que no está en Panamá, ¿cómo explicarías o describirías la situación minera actual que falta en gobernanza o en la sociedad en general en Panamá? Sí, claro. Lo que pasa es que en Panamá hay varias corrientes, ¿no? Donde hay una corriente que está a favor de la minera y hay otra que no está a favor, ¿no? A veces, pues, el, el, el- a veces dos que tres, no diría dos que tres, pero a veces lo negativo posiblemente hace más ruido que lo positivo, eso lo sabemos, ¿no? En como un principio básico de la comunicación. Entonces, nada, evidentemente, pues sabemos que el cierre de la mina en Panamá creó, o en este momento, creó un sesgo financiero al cerrar de manera tan abrupta, creó una brecha económica muy, muy importante, lo que ha reducido los empleos a nivel directo e indirecto y pues ha tenido un costo, ¿no? Ha tenido un costo económico en lo que se refiere a toda la operación, tanto a la operación minera como a nivel de economía, ¿no? A nivel de empleomanía. Sí. Lo que yo te diría es que lo que yo pude percibir de los empresarios es que incluso no se fue notando ese cierre de la mina en Panamá de manera inmediata, sino que se Mm, dio posiblemente no en el primer año de cierre, sino en el segundo año de cierre, ya se fue notando, porque acuérdate que los ciclos económicos no son al instante, o sea, tú vas analizando el impacto económico semestralmente o anualmente. Entonces, después del primer año, ya se vieron ese impacto económico, no solamente en las empresas, sino en la parte de lo que es la parte de la empleomanía, ¿no? Entonces,
empresas que tenían operaciones que tuvieron que reducir la operación de un 100% a un posible un 60%, ¿no? Otras empresas que diversifican los servicios y que no solamente le venden le vendían a la minera, pues tuvieron esa manera de subsistir, pero los que no, que dependían directamente 100% de la minera, pues tuvo un impacto importante, ¿no? Por lo menos el desarrollo Sí, económico local en lo que es la comunidad de Donoso, evidentemente pues tuvo un efecto contundente, ¿no? Así que la aspiración que hay, que lo que pude recabar, no solamente desde el punto de vista de los empresarios, sino los mismos proveedores actuales, pues que en este momento que se encuentra en una situación de una auditoría para saber si la operación minera precisamente era la correcta desde el punto de vista de recursos naturales, si se estaban cuidando los recursos naturales, si había alguna falla desde el punto de vista, más que nada, lo que es la operación de la misma mina, que si se da esa auditoría de manera positiva, pues exista la posibilidad de una apertura, por lo menos para la transición de cierre, ¿no? Entonces, no sé, los empresarios lo ven bien, los productores lo ven bien, a ver qué se da. Hay muchos factores políticos que van a depender de sí, esa apertura, de si se va a un proceso de cierre, que eso toma años a nivel minero. Cerrar una mina no es un tema de un año ni dos, o si eso va a derivar no a un cierre, sino a la continuidad de la operación, pero bajo otras negociaciones contractuales más favorables al país, ¿no? Es la perspectiva que tengo sí. desde adentro y pienso que por ahí puede andar el tema, ¿no? Varios trabajos dependen de esto, ¿no? Entonces, están en favor para algunos, pero tienen que ser, especialmente para el medio ambiente y para el país en general, tienen que ser bien hechos, ¿no? Los procesos tienen que ser sostenibles. ¿Y cuál es la solución, no? ¿Cómo podría esta auditoría salir positivamente? ¿Cómo otros países o comunidades podrían evitar estos tipos de cierres o errores, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es el gran error aquí? Hay factores que son factores políticos, Sí, eh, factores operativos, de fallas, posiblemente de la misma empresa como tal, y fallas pues que al final pues pueden costar, ¿no? Entonces, personas expertas que entrevisté durante la Expo Minera 2025, que me decía precisamente eso, ¿no? Que las políticas están dadas en un momento dado para incluso hacerle difícil la operación minera, ¿no? O sea, por la cantidad de permisología que se requieren, y a veces las permisologías son redundantes, es decir, el mismo permiso muchas veces lo tienes que gestionar más de una sola vez. Entonces, dado esa situación, pienso que mi perspectiva es que, esa es mi opinión personal, que de manera por necesidad y por cómo se están dando las cosas políticamente, posiblemente la minera en Panamá, hay una posibilidad de que sea aperturada. Evidentemente, no con las mismas condiciones que se dieron en un principio, eso se va a renegociar, especialmente lo que representa de ingresos para el fisco, o sea, para el país, el ingreso de esa producción minera. Y nada, por ahí algo va un poco como tomar en cuenta la participación que va a tener el gobierno central en lo que es la parte operativa, ¿no? Si va a tener una participación dentro de no digamos operación porque no son expertos, pero por lo menos la participación económica, ¿no? sí. Entonces, por ahí va el tema. Yo te puedo decir que es una necesidad regional, y que pues si los países van en esa dirección, incluso la geopolítica tiene algo que ver en esto, posiblemente estas operaciones mineras vayan aperturándose de a poco, ¿no? Porque es una necesidad. La realidad es que es una necesidad no solamente económica, sino también una necesidad de que los países puedan sacarle provecho de manera responsable a sus recursos, ¿no? Y Panamá tiene posiblemente, en el caso de Cobre Panamá, es la 21ª mina más grande de producción de cobre del mundo.
y a nivel latinoamericano posiblemente está en el top 10, ¿no? Así que te puedes Sí. imaginar lo importante de lo que es Cobre Panamá y no solamente para Panamá, sino para la región. Sí, claro. Y eso es muy buena noticia, ¿sabes? Me alegra escuchar que estamos en camino rumbo a aperturar. Bueno, tomará años, pero como hemos dicho, es un cierre. Ha hecho un desastre, ¿no? Para la economía, ¿no? Tantos trabajos cerrados y se puede evitar por buenos procesos desde el inicio, ¿no? Podemos hablar de qué fue la razón y que esas cosas, pero como has dicho, hay miles de factores, miles de errores que pasaron. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes en manejo de datos que terminan afectando la credibilidad o los procesos de una empresa? Claro, el manejo de datos de una empresa es indispensable, ¿no? Y no solamente el manejo de datos, sino hay que ver qué tipo de datos se maneja de tal manera que tenga una toma de decisión, por así decirlo, ¿no? Que es lo principal, ¿no? En este caso, pues, por lo menos lo que yo te puedo decir, un manejo de datos, un top 3 o top 3 sería lo que es la parte financiera, la base de datos de sus clientes, de ventas, finanzas, todo lo que es la parte operativa. Esos datos son importantes para poder incluso no solo administrar y tener una gobernanza sobre la operación de la compañía, sino para tomar decisiones, ya que, y es una muy buena pregunta, porque yo estuve en una organización donde el core de esa organización precisamente era la participación de licitaciones cara a servicios que ofrece, que compra el gobierno, ¿no? O sea, una empresa que básicamente el 90% de su core era o es precisamente comprarle al gobierno. Y en ese momento nosotros planteamos la necesidad de mantener en una base de datos que estuviese gestionada por una inteligencia artificial que nos permitiera a nosotros saber cuáles eran las posibilidades reales de nosotros para poder participar en licitaciones de cara a lo que el gobierno estaba solicitando, ¿no? Porque nos hacía mucho más fácil, en vez de entrar a esas bases de datos manuales e ir cotejando de manera manual si nosotros pudiésemos entrar o no en una licitación. Y nada, no tienen una base de datos que es gestionada o, por así decirlo, administrada a través de una inteligencia artificial que pudiésemos nosotros solamente con dos, tres, cuatro informaciones darle y que nos pudiera dar un pantallazo general si es que nosotros podíamos o era recomendable que entráramos en estos procesos licitatorios que son larguísimos y engorrosos, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta, Jorge, porque yo te digo, mira, aquí en Panamá, 2 de cada 10 empresas utilizan inteligencia artificial para gestionar datos, o sea, que tengan efecto directo en la propia operación de la organización. Imagínate, en Panamá. Panamá ocupa el lugar número 10 de 19 países como que utilizan de manera proactiva la inteligencia artificial. Es decir, Ujú. es interesantísimo eso porque muchas empresas incluso venden inteligencia artificial y no utilizan inteligencia artificial, solamente herramientas de productividad como GPT, Gemini, que son herramientas que te utilizan, ayudan muchísimo a la operatividad y a la productividad, pero no están ingestos en los procesos diarios de la operación de las organizaciones. Así que es interesante eso, ¿no? Y Panamá siendo un país que hay muchas oportunidades, pues pienso que por ahí hay una brecha que se puede trabajar bastante, ¿no? Sí, claro, es un tema muy amplio y es una industria nueva, ¿no? Que, bueno, estamos todavía como entendiendo cómo funciona la inteligencia artificial y para algunos funciona y para otros tal vez no encuentran un valor, todo depende en cómo lo usas y tiene que haber un QC, un control, un filtro, ¿no? Donde la inteligencia artificial no puede generar todo, ¿no? Debe haber un control y debemos ver el lineaje y controlarlo, ¿no? No podemos dejarlo a ellos mismos generar sus datas. Entonces, solo con este contexto, ¿hay algún proceso o algún flujo de trabajo que usted ve bueno, en sus clientes tal vez, que la inteligencia artificial sí es más como beneficioso, que sí ayuda más que otros? Sí, claro, es que los procesos están.
muy enfocados a la actividad de la empresa, ¿no? Yo siempre he Sí, dicho algo, incluso te vi a ti en algunos otros podcasts, te escuché que mencionabas. El tema de la implementación de la inteligencia artificial, siento que el foco debe ser empezar de menos a más. Y en eso estoy 100% de acuerdo contigo. Porque si tú ves ese monstruo tan grande, posiblemente se vaya a crear una negatividad en función a la implementación de algún proceso o de algún software que vaya a automatizar alguno de estos procesos. Entonces, yo diría que evidentemente lo principal aquí es darle herramientas a los grandes líderes o administradores o CEOs de las empresas o gerentes de área para que puedan tomar decisiones acertadas. Es decir, crear procesos complejos, transformarlos en procesos, que esos procesos complejos sean fáciles y predecibles. o ¿No? sí, Porque en la medida que son predecibles, ya tú puedes adelantarte a tomar decisiones, pero todo nace de una buena ingesta de data. O sea, esa data tiene que sí. ser potable para que todos estos procesos automatizados se reflejen en una buena toma de decisión. Entonces, es muy atinada esa pregunta porque ese es uno de los procesos más álgidos al momento de determinar por dónde se inicia. O sea, ¿qué proceso tú quieres realmente automatizar? Esa es una buena pregunta que tú le haces a los clientes. A mí, por lo menos, te pongo un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de hacer reuniones con un prospecto que no fue cliente, pero fue de muy grato, de mucho aprendizaje, donde ellos tenían previsto la implementación de un ERP para que Ujú. pudiese gestionar y automatizar todos los procesos operativos de la empresa. Es una empresa de retail. Entonces, cuando vieron o sea, que este era un proceso un poco complejo en el tiempo, a mí lo que se me ocurrió, ¿sabes qué? No empieces por ERP, empieza por gestionar tus ventas y empieza por implementar posiblemente un CRM que te Ujú. automatice las ventas, que te automatice los puntos de ventas, que te automatice todas las oportunidades que tú vas gestionando, tengas visibilidad para tomar esas decisiones que te comenté al principio, pero con información potable, ¿no? Entonces, eso fue una idea que le dimos. Todavía eso está ahí como lo están analizando, pero yo pienso que por ahí va el tema, ¿no? Ir de menos a más y que la IA sea una herramienta que te ayude a tomar decisiones en el tiempo predecible, ¿no? Que puedas pues tomar esas decisiones en función y beneficio de la empresa, ¿no? Todo va por la parte de venta y operación, ¿no? ¿Por qué alguien compraría y o por qué alguien haría cualquier cosa, cualquier compra? Tiene que ser alineado con la visión de la organización, ¿no? Es time, cost, scope, ¿no? Precio, tiempo, horario y alcance, ¿no? Al fin del día, entonces, sí, la inteligencia artificial en este mercado ahorita alguien dice IA, los shareholders no dicen necesito IA en mi producto, we need to sprinkle some IA, ¿no? Entonces como sí vende, claro, pero para ser más eficiente y tener como un buen base de clientes y dar el mejor servicio y satisfacción al cliente. Claro, se debe alinear con su visión, ¿no? Empezar desde pequeño, ver qué es la prioridad, qué son los challenges, ¿no? Los desafíos en su negocio y al final del día es toma decisiones, ¿no? En este año que viene, ve algunos desafíos que estás buscando para sobrepasar, qué es nuevo para su empresa y cómo vas a utilizar esas nuevas herramientas o nuevos innovaciones o procesos para llegar a su meta este año. ¿Qué es nuevo para su empresa? Claro. Mira, muy buena pregunta, porque es parte de nuestros objetivos en este 2026, ¿no? A mí Correcto. me ha tocado la oportunidad por lo menos de desarrollar procesos en la parte de trabajar con PMs, Project Managers, donde algunos tienen una visión del método en cascada, otros tienen la visión del método ágil, pero más allá de eso, de los métodos que son unos ágiles, otros en cascada, todo va alrededor de los seres humanos, de las personas. La IA
es una herramienta, como tú lo dijiste bien, lo dijiste antes, que no se da sola. Hay una persona que tiene que tomar una decisión. Entonces, uno de los gaps que yo he visto, donde nosotros como firma hemos estado resolviendo y ayudando a muchas organizaciones, es la parte de profesionales especializados en diferentes áreas donde ellos necesitan reforzar. Entonces, hemos tenido oportunidad no solamente de conseguir esos profesionales, sino de capacitar a estas personas para que puedan incluso rendir mejor en unos ecosistemas que son muy conflictivos o a veces muy complejos, creo que es la palabra, ¿no? Entonces, por ahí ha habido una oportunidad que se ha dado y nosotros como empresa pues hemos ido cubriendo algunas necesidades en especial. No lo estamos haciendo porque hemos arrancado este 2026 con algunas oportunidades interesantes y estamos teniendo esa visión que de aquí a 6 meses o el tercer Q del año, posiblemente vamos a tener dentro de nuestro offering hacia nuestros clientes, nuestros muy queridos clientes, apoyarlos con estos profesionales especializados en diferentes áreas, empezando por la área de tecnología, que es nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, me encanta mucho eso, me encanta, me alegra mucho. Si alguien quisiera conocer un poquito más sobre usted o ponerse en contacto con usted, que es una buena forma de comunicarse o contactarse. Sí, claro, mi LinkedIn, Ariel Rosas, ahí está el perfil mío de todo lo que estamos haciendo. También pueden seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales, NE360 Media, pueden agregar, ver el contenido que nosotros estamos subiendo semanalmente en cuanto a herramientas. Básicamente el objetivo nuestro es poder darle información para que los tomadores de negocio, los tomadores de decisiones tengan esa información para que sea mucho más fácil. Y nada, N360 Media es nuestro Instagram y ahí va a derivar a todas nuestras diferentes plataformas. Tenemos un blog muy activo, donde pues, como te lo dije, Jorge, espero tenerte a ti para que nos dejes alguna información, escribir algún blog de lo que tú estás haciendo, tu visión que es muy innovadora. Te felicito por lo que estás haciendo. Me encanta lo que haces. Eres una persona joven que tiene una visión muy buena. Te felicito por eso y ojalá podamos contar con algún escrito tuyo, ¿no? Alguna información que tú tengas que sea relevante, que tienes muchísimas de todas esas grandes personalidades que tú entrevistas, y tenerte entonces del lado de nuestra plataforma ahora que yo estuve en la tuya. Así que bienvenido estás y Mira. ojalá podamos organizar una entrevista, pero del lado acá de N360 Media y escuchar tu perspectiva de los negocios y de lo que estás ayudando a tantas empresas a nivel de la minería, ¿no? Muchas gracias por sus palabras. Y claro, vamos a hacer colaboraciones definitivamente. Ariel, es un placer. Estamos emocionados para hacer más charlas y muchas gracias por ser parte por venir hoy día. Seguimos adelante, Jorge. Gracias por el espacio, gracias de verdad, y reitero, sigue haciéndolo así, me gusta. Eres una persona joven, pero muy profesional, te felicito y ahí nos seguimos conversando.